Voy a saludar a la presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Claudia Pacheco. ¿Cómo estás, Claudia? Gusto en saludarte. Y la pregunta de arranque, ¿cómo hay que entender lo que ha sucedido ayer con el anuncio o la confesión ya directa de YPFB que no hay dólares, que se está suministrando el 40-50% de los carburantes? Bienvenida, dicho y hecho, Claudia. ¿Cómo estás? Buenos días, querido Ezequiel, muy buenos días a todos. Aunque no los puedo ver, los venía escuchando desde que me uní. Mira, yo la verdad que estoy no sorprendida, pero sí más preocupada de que hayan admitido al fin de que ya no existen los recursos, obviamente, no solo para pagar combustible. No tenemos que olvidarnos que tenemos pago de crédito y pago de intereses que debemos también contemplar. Y algo que nosotros habíamos mencionado era que los dólares que ingresaban al sistema, el Banco Central estaba de una u otra manera exigiéndoles a las entidades financieras que se los pasen obligatoriamente para poder justamente hacerle frente al pago de la subvención de combustible y hacer pago o programar pagos de deuda y crédito. Y fíjense que a fin de año, cuando nos dicen que las reservas líquidas, que era donde estaban echando mano ya, eran menos de 50 millones, ahí fue donde dijimos, bueno, esto ya se puso color de hormiga, hay menos de 50 millones, no alcanza para nada, menos una semana. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuáles son las acciones que van a tomar? Y el gobierno respondió que teníamos que quedarnos calmados, que no había ningún problema, que se iba a abastecer de combustible, que no iban a haber cola. Claro, y el día de ayer, cuando ya no pueden sostener, porque ya no hay de dónde más sacar, recién dicen sí, no podemos, y le echan la culpa al tema de que no se aprueban créditos. Cuando en realidad en la asamblea los créditos que se deban aprobar, si es que obviamente cumplen con todo, tienen un nombre y un apellido, y eso también lo hemos hablado. No es que el crédito va a ir al pago de la subvención de combustible, no. Ya tiene nombre de para qué proyecto se va a utilizar. Entonces ahí vemos la irresponsabilidad, el mal manejo y obviamente la bicicleteada que han ido realizando con nuestros recursos. ¿Por qué? Porque no han sabido planificar bien. Claudia, estamos frente a el inevitable final de la subvención. Es que la subvención debió ya haberse acabado. Y sí, fíjense de que en vez de decir o en vez de haber tomado la alternativa de haber quitado la subvención de manera regulada e informada, que fue lo que nosotros planteamos, van a hacer de que en este momento, como ya habló ayer el presidente de Yacimiento, se tenga que recurrir o se venga de una sola vez el tema del pago del combustible a precio internacional, porque no queda de otra. O sea, en vez de haberlo hecho de manera escalonada, consciente, para que la población se prepare, porque no estamos en el mejor momento económico, ahora va a ser de golpe. Entonces, aquí vas a ver esa recesión de la que tanto hablábamos, esa estanflación que veníamos diciendo, y la crisis también de diferentes sectores manifestándose para todos los bolivianos. Ahondemos en este tema. ¿Qué implicará que se levante la subvención de los combustibles para el boliviano? Bien, aquí no van a poder acceder todos al precio del combustible, eso lo tenemos claro. Viene a disminuir, bueno, vamos a dividirlo, ¿ya? Ya. Vamos a ver los usuarios que ocupan gasolina, van a tener que replantearse si van a utilizar sus movilidades o todas las que tenían, porque no vamos a mentir, el parque automotor aumentó bastante en los últimos 5 años. Entonces, quizás vendan sus movilidades, quizás puedan mantener, quien tenga un ingreso medio alto va a poder mantenerse, pero sabemos que más del 60% de la población tiene un ingreso medio bajo y algunos no tienen ni siquiera un ingreso fijo. Por lo tanto, esa población que hizo un esfuerzo para tener un vehículo a gasolina o a gas, se va a ver afectada. Y digo los de a gas porque de aquí a 2 años ya no vamos a tener gas tampoco para esos vehículos. Ahora vamos al tema del diésel, el otro combustible. El diésel utilizado mayormente en el transporte y en la producción. Aquí sí que nos tenemos que preocupar más. ¿Por qué? Porque primero, la producción se ve comprometida, el tema alimentario, que no es un tema menor, no nos olvidemos que esto, y lo acaban de decir ustedes, como antecedente, se produce la mayoría de alimentos en Santa Cruz y son
8 de cada 10 bolivianos los que reciben el alimento que se produce en nuestro departamento. Por lo tanto, si se compromete la siembra, la cosecha, que ya estaba comprometida la siembra, ahora la cosecha, ¿a cuántos va a llegar? ¿A cuántos habitantes le va a llegar el alimento que se produce en nuestro departamento? Por un lado, ¿ya? Vamos a suponer a 6 o a 5. Ahora, nosotros lo que necesitábamos era que, aunado a esto, ya que también se venía pidiendo, se utilice el uso restricto de biotecnología. ¿Por qué? Porque necesitábamos aumentar el rendimiento de producción y obviamente encaminarnos a lo que es la exportación. Y ahí es donde entra el transporte pesado. ¿Por qué? Porque la exportación nos trae divisas. Ahora, si el transporte pesado no puede, porque por la falta de combustible, darnos un precio que ya era relativamente alto por ser un país mediterráneo y ahora se va a tener que duplicar quizás, y no puede garantizar esa exportación porque no va a haber el producto para exportar, solo importaciones, ¿a dónde vamos a llegar a parar? Creo que el término que voy a utilizar ahorita, en estos momentos, Claudia, y vos me vas a entender, creo que es muy duro. Pero, a ver, sin reservas, problemas de gasolina, con problemas de producción por el tema de la gasolina, ¿estamos frente a una política de tierra arrasada frente a las elecciones? Porque tierra arrasada era, se lo explico un poco a la gente y me corregís si me equivoco, por favor. Era cuando había una invasión por parte de alguien que quería ocupar una población. Esa población que iba a ser ocupada se encargaba de quemar sus casas, liquidar sus cosechas, liquidar sus siembras, liquidar todo lo que tenía para que quien venga no encuentre nada y no pueda hacer prácticamente nada. Estamos frente a una política, porque es duro decirlo, ¿eh? Es como que el que venga se va a encontrar con todos los problemas y le va a costar un mundo tratar de arreglarlo, y que puede implicar o que pueden soñar que eso puede significar una vuelta al gobierno después, ¿no? Te pregunto. Estamos, y lo has explicado perfectamente. Prefiero destruir lo poco que queda y que el que venga se las vea, se las rebusque, que entregarle algo con un, no sé, en miras, por ejemplo, de poderse solucionar. Y lamentablemente aquí tenemos que añadirle que de los recursos que aún quedan, porque algo tiene que quedar, de los recursos que aún quedan, están buscando cómo desviarlo o cómo mal utilizarlo, porque no te olvides que dijo que si se aprueban los créditos, vamos a utilizarlo para el pago de combustible, que eso es malversación de fondos. Entonces, tienen en la cabeza instalado el chip de que o elimino todo o malverso los últimos fondos, pero al que venga, porque creo que ya lo tienen entendido de que no van a entrar al gobierno y que la oposición se está armando de una manera fuerte, lamentablemente el tema de velar por el bienestar del ciudadano no está en sus objetivos y nunca ha estado, ¿no? Pese a que tienen un discurso sobre eso. ¿Cuál es el camino de los dos lados? El camino del gobierno a partir de ahora, desde el punto de vista económico, y cuál es el camino de la dirigencia, del sector productivo, de la sociedad civil. A ver, vamos con el del gobierno. El gobierno, si en este momento quisiera, ya es tarde, pero mejor es tarde que nunca, ¿no es cierto? Si quisiera él buscar un camino de solución, primero empezaría por revisar la legislación, y es necesario hacer algunos cambios en materia de brindar seguridad jurídica, tratar de mejorar los indicadores macroeconómicos que son necesarios. ¿Por qué? Porque eso te da de cara al mundo cómo estamos nosotros trabajando, cómo se está desempeñando el país, cuál es su perspectiva de crecimiento o no. Que acabo de volver de Paraguay y quedé feliz, extasiada con los datos que nos presentaban y la planificación a mediano y largo plazo, no a corto, que es la diferencia con nosotros. Y hay políticas de Estado, que también es una diferencia con nosotros. Entonces, el gobierno, si piensa en la población, debería estar fijándose en este tema de emular lo bueno que se ha hecho en otros lados, y obviamente lo que ha fracasado, que en este caso tenemos bastantes ejemplos, desecharlo, ¿ya? Entonces, seguridad jurídica, atraer inversión, mejorar indicadores macroeconómicos, obviamente haciendo ajustes, pero avisarle esto a la población para que se prepare. Y ahora me olvidé por el otro lado. Sí, y por el otro lado, el camino que le queda a la sociedad civil, a los productores, a la dirigencia. Productores y dirigencia, bien. ¿Qué es lo que le queda? Se ha
dado una ventana para la importación de combustible, que es la que nosotros en este momento necesitamos, y que obviamente aproximadamente 35 empresas son las que se habilitaron para poder importarlo, no solo para consumo propio, sino también para distribución y comercialización. Y obviamente aquí es donde tenemos una alternativa para que se puedan ajustar, pero al precio internacional. Y si nosotros necesitamos prepararnos, y anoche lo decía en TikTok Live, no piensen que todo está perdido. ¿Qué pueden ir haciendo? Tienen alternativas, ¿ya? Lo he mencionado, pero lo voy a mencionar acá de nuevo. El tema de capacitación en tecnología y ofrecer servicios al exterior. Lo pueden hacer. Los cursos duran a veces 3 meses, tienen cursos más cortos, depende de hasta dónde quieren especializarse y la habilidad y capacidad que tengan, ¿no? Y 2, está el tema de la producción orgánica. Porque si va a haber desabastecimiento de producción a gran escala, bueno, pues entonces empiezo a producir para mi consumo propio y quizás pueda venderle al vecino o a los vecinos y tener otro ingreso. Entonces, hay maneras de prepararse. Creo que nosotros los bolivianos somos bastante resilientes y bastante innovadores, a veces creativos también, pero bastante innovadores, y no está todo perdido. Pero más que todo, y quiero que la gente sea consciente, seamos también realistas de que para elegir un nuevo gobierno tenemos que exigir y pedir un plan de gobierno que diga qué es lo que se va a hacer, pero también el cómo se va a realizar. No sirve de que nos digan promesas, sino ahora que nos expliquen cómo, y para eso estamos los profesionales o los colegios de profesionales, para poder decirle a la población, ¿saben qué? Este es un buen plan, o estos son los mejores planes, y aquí tienen a los mejores candidatos. Claudia, siempre es un gusto saludarte y poder conversar contigo. Gracias, Gracias. Gracias, querida Ezequiel. Un saludo para todos. Un saludo, gracias. Claudia Pacheco, presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz.